No fue la turbulencia lo que hizo que los dedos de Jonas Reed se apretaran en el reposabrazos esa mañana. Fue su mano, o mejor dicho, la mano de la azafata. La forma en que se movía, tranquila, precisa, dejando un vaso de agua con gas en la bandeja que tenía delante. El avión zumbaba a baja altura al nivelarse sobre las rocosas. La luz se filtraba a través de la ventana ovalada. Y entonces lo vio. Un anillo no solo similar, sino idéntico. Un zafiro púrpura en forma de lágrima engastado en una banda de plata tallada con delicadas crestas. Un diseño que nadie más en el mundo debería haber llevado porque lo había hecho para ella, para Elaine, para la mujer que enterró 20 años atrás tras un accidente aéreo que no dejó más que fuego y fragmentos. Jonas no parpadeó, no habló. Simplemente miró el anillo, repentinamente inseguro de si había perdido el contacto con la realidad o si ésta simplemente se había extendido y le había ofrecido un vaso de agua. «Señor», preguntó la azafata con suavidad. Jonas levantó la vista. Su rostro era joven, de unos 20 años, quizá. Ojos cansados que no ocultaban su atención. Una sonrisa ensayada suavizó sus rasgos, pero algo tras su mirada se sentía más pesado, más viejo. «¿Dónde conseguiste ese anillo?», preguntó Jonas. Su voz no sonaba como la suya. La chica se quedó paralizada por un instante. Luego bajó la mirada hacia su mano como si olvidara que lo llevaba. «Era de mi madre», dijo. «Lo tiene desde que tengo memoria». Una pausa. «Pero no sabe de dónde salió», añadió la chica, en voz baja. «Es lo único que tenía encima cuando la encontraron. Sin identificación, sin recuerdos, solo el anillo». Jonas tragó saliva con dificultad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella dudó, luego respondió. «Iris. Iris». El nombre lo golpeó como el aroma de una canción olvidada. Familiar pero imposible. Como si alguien hubiera abierto una puerta cerrada en el fondo de su mente y la luz se filtrara. El resto del vuelo se desdibujó a su alrededor. Los pasajeros dormitaban. Los motores zumbaban. Alguien rió en la parte de atrás. Pero Jonas permaneció inmóvil, con la vista fija en el anillo y el corazón en otra parte. No preguntó nada más. Ella tampoco. Pero cuando el avión inició su descenso hacia Chicago, Jonas se dio cuenta de que le temblaban las manos. No tenía miedo de lo que había visto. Tenía miedo de lo que significaba. Para cuando las ruedas tocaron la pista, no se había movido. Ni cuando los pasajeros empezaron a recoger sus maletas. Ni cuando las luces de la cabina cambiaron de un suave dorado a un blanco intenso. Ni siquiera cuando Iris pasó junto a él una última vez y asintió con suavidad. Porque en su mente, 20 años se desmoronaron en un momento imposible. Elaine, ese anillo, y ahora Iris. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, Jonas Reed se quedó paralizado en su asiento, agarrado al reposabrazos como si fuera lo único que lo anclaba a esa realidad. Podía sentirlo, una vieja puerta crujiendo al abrirse en lo más profundo de su ser, dejando entrar recuerdos que creía reducidos a cenizas. No sabía qué haría a continuación, pero algo en su interior le susurraba: este vuelo no fue el final de un viaje. Fue el comienzo de uno. 3 días después, Jonas estaba junto a la ventana de su ático, contemplando una ciudad en constante movimiento. Los taxis avanzaban lentamente, las luces de las oficinas parpadeaban en las torres que se extendían por el horizonte. Pero en su mente, todo se desvanecía tras un solo nombre: Lucille. Había contratado a un investigador la mañana después de aterrizar en Chicago. Silencioso, rápido, sin rastro digital. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que la chica del vuelo 713 llevaba un fantasma en el dedo. Ahora el informe estaba abierto sobre el mostrador de mármol, con un contenido simple y demoledor. Nombre: Lucille Bennett. Ocupación: enfermera pediátrica, Hospital Regional Cedar Hills, Iowa Rural. Primer registro documentado, 2006. Ingresó inconsciente. Encontrada en las afueras de un bosque.
Sin identificación. Embarazada de 3 meses. Objeto recuperado. Un anillo. Lágrima de zafiro púrpura. Plata personalizada. Jonas cerró la carpeta y se tapó la boca con la palma de la mano como si fuera a detener la inundación que le subía al pecho. Había estado embarazada. La habían encontrado. Había sobrevivido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había regresado? Conducir hasta Cedar Hills fue como cruzar a un recuerdo que nunca había creado. Los campos se extendían bajo un cielo color hojalata. El hospital era pequeño, de ladrillo rojo, con un aparcamiento tranquilo y una campanilla de viento que sonaba débilmente cerca de la entrada lateral. Jonas entró, vestido de gris carbón, bien afeitado, con la mirada penetrante. No estaba allí como él mismo. Todavía no. Había hecho una donación hace 2 horas con otro nombre. Solicitó una visita a la sala de pediatría. Dijo que le interesaba ampliar la financiación para la asistencia médica rural. No se inmutó cuando la recepcionista llamó a una enfermera para que lo recibiera. Y entonces apareció Lucille. Su cabello era más corto ahora. Castaño rojizo con canas, su postura relajada, su rostro amable pero reservado. No lo reconoció, solo le ofreció una sonrisa cortés y le extendió la mano. Gracias por su interés en las alas de los niños, dijo. Su voz era cálida. Últimamente hemos estado muy ocupados. Jonas le estrechó la mano. Ella lo miró a los ojos y no vio nada. Ni un atisbo de recuerdo, ni rastro de la mujer que una vez abrazó cada noche antes de dormir. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron entre los dientes. Lucille le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron en silencio por pasillos pintados con colores suaves y murales descoloridos. El aroma a antiséptico se mezclaba con crayones. En una habitación, un niño pequeño lloraba, pateando las barandillas de su cama. Lucille entró. No habló mucho. Simplemente se agachó junto al niño, le acarició el pelo una vez y luego empezó a tararear. Suave, dulce, familiar. Jonah dejó de respirar. Era una canción de cuna, no cualquiera. Era de Ella. No la había oído en 2 décadas. Solía cantarla cuando tenía pesadillas, cuando su hija tenía cólicos, cuando creía que no podía dormir antes de una reunión. Nadie más conocía esa melodía, pero Lucille sí. Ni siquiera sabía que estaba tarareando. Su mano seguía moviéndose a un ritmo lento. Los llantos del niño se desvanecieron en pequeños hipos, luego en silencio. Su pulgar encontró el camino hacia su boca. Se acurrucó contra su hombro, apaciguado por la melodía de una mujer que no sabía de dónde provenía. Jonás estaba de pie tras la pared de cristal. Le ardía la garganta, le temblaban las manos a los costados. Todo su ser quería correr a la habitación, decir su nombre, caer de rodillas y preguntar, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has vuelto a casa? Pero ella ya no era su Elaine. Al menos no todavía. De vuelta en su coche, Jonás permaneció sentado en silencio. El motor al ralentí, con la mirada fija en las puertas corredizas del hospital. Recordó aquella mañana de hacía 20 años, la llamada, los titulares. Ningún superviviente encontró el monumento que construyó. Las cenizas que nunca recibió. La forma en que dejó de buscar señales porque la esperanza se había sentido como una especie de crueldad. Pero ahora la había visto viva, cambiada y aún aferrada a la única parte de su pasado que podía llevar consigo, una canción de cuna y una hija llamada Iris. La pregunta ya no era si Elaine había sobrevivido. Era porque todos creían que no. ¿Y quién se aseguró de que siguiera así? Jonas puso la marcha. Esto no había terminado. Acababa de empezar. Jonas no durmió esa noche. Se sentó en la vieja mansión, la que solía compartir con Elaine, rodeado de silencio, el aroma a madera vieja y fríos recuerdos. El fuego de la chimenea se había apagado hacía horas, pero ni siquiera había recuperado la cinta de casete, un mensaje de voz olvidado. Sopló el polvo,
con las manos temblando de una manera que no reconoció. Metió la cinta en un viejo reproductor. Y entonces oyó su voz. Jonas, si encuentras esto, significa algo. Sé cómo suena, pero alguien me ha estado siguiendo. No solo una vez. Todos los días veo al mismo hombre en el supermercado, el mismo coche delante de casa. No me lo imagino. Respiró hondo. Voy al bufete esta noche. Les contaré todo. No subiré a ese avión mañana. No hasta que sepa qué pasa. Y Jonas, no se lo digas a tu madre. Y pase lo que pase, no confíes en nadie de la empresa. La grabación terminó con el suave chasquido de su inhalación, como si hubiera estado a punto de decir algo más, pero no lo hizo. Jonas se quedó paralizado. Elaine no llegó a ese vuelo. No llegó a casa. Pero si planeaba reunirse con un abogado esa noche y no apareció, entonces alguien más lo sabía. Condujo al amanecer. La autopista se desdibujaba bajo los neumáticos de su Aston clásico, pero su mente estaba más lúcida que en años. El dolor lo había embotado. La sospecha agudizaba cada recuerdo. El bufete que Elaine había mencionado seguía allí. Arden y Sloan, Manhattan, piso 32. No llamó antes. Entró y le preguntó a la señorita Devlin, la única secretaria que había trabajado allí lo suficiente como para recordar ese año. Al principio no lo reconoció. Luego se levantó lentamente. Pálida. «Eres el marido de Elaine». Él asintió. Hubo un silencio. No del tipo educado, sino del tipo angustiado. «Recuerdo esa noche», dijo ella finalmente. Llegó tarde, justo antes de cerrar. Parecía asustada. Pidió ver al señor Arden. Dijo que era urgente. Jonas apretó los puños. ¿Dejó algo? Tenía una carpeta manila. No la soltaba. Y nunca la volvimos a ver. Pensamos que se había ido. Entonces el accidente salió en las noticias. La voz de Jonas era tan baja como tú. Pero ¿y si nunca subió a ese avión? La mujer tragó saliva. Entonces alguien se aseguró de que no lo hiciera. Esa noche, Jonas abrió un cajón de su caja fuerte que no había tocado desde la muerte de Elaine. Dentro, bajo su último testamento, se encontraban los manifiestos de vuelo archivados y las grabaciones de seguridad de la investigación del accidente, registros que una vez exigió como esposo afligido. Durante años, aceptó lo que le dijeron. No hubo supervivientes. Lista de pasajeros confirmada. Restos irrecuperables. Pero ahora sacó el registro de vuelo, un carril, asiento 4C, pasajero confirmado. Sin embargo, ninguna grabación de seguridad la capturó embarcando. Ninguna. Se reclinó en la silla. Se quedó sin aliento. No de dolor esta vez, sino de rabia, de revelación. Elaine nunca subió a ese avión, y alguien se aseguró de que el mundo creyera que sí. La lluvia regresó la noche siguiente, no con truenos, sino con un ritmo suave e implacable. Jonas se quedó bajo la luz ámbar de su estudio privado, sosteniendo el anillo que una vez le devolvieron los funcionarios de la aerolínea hacía 2 décadas. El mismo anillo que ahora veía en la mano de un desconocido. No lo había mirado en años. Pero ahora, con todo desentrañado, el mensaje de voz, la visita al consultorio, el hecho de que Elaine nunca subió a ese avión, no podía ignorar el pensamiento que latía más fuerte que el dolor. ¿A quién enterré? Esa pregunta lo llevó al otro lado de la ciudad, a un patólogo forense al que una vez financió con una beca de investigación universitaria. El doctor Aaron Pell, un hombre tranquilo y preciso con reputación de descubrir errores que deberían haber permanecido ocultos. Jonas dejó el anillo sobre la mesa sin decir palabra. Junto a él, una copia escaneada del informe del forense, las fotos de la autopsia y el manifiesto. El doctor Pell se ajustó las gafas. ¿Quieres que impugne un certificado de defunción oficial de hace 2 décadas? Jonas no se inmutó. Quiero la verdad. La prueba tardó una semana. Cuando el doctor Pell llamó, su voz no transmitía formalidad, solo jadeo. Señor Reed,
Necesito que pase ahora. Bajo la luz estéril del laboratorio, Jonas se encontraba junto a una gran pantalla táctil donde el Dr. Pell mostraba imágenes ampliadas del anillo. Señaló, no es el original. La voz de Jonas se quebró, apenas audible. ¿Qué? Al anillo que me regaló le falta el grabado interior que describió en su declaración hace 20 años. Las iniciales, la fecha, han desaparecido. Es una réplica. Jonas se inclinó hacia adelante, con dedos temblorosos. ¿Y el cuerpo? El Dr. Pell se quedó pensativo. Tocó un archivo en la pantalla. No había ninguna coincidencia de ADN verificada. La identidad de la víctima se confirmó únicamente por la posesión de ese anillo. Los registros dentales no eran concluyentes. Su rostro estaba demasiado dañado para fotografiarlo. Jonas susurró. Así que podría no haber sido Elaine. El Dr. Pell asintió. El señor Reed. Basándose en esto, Elaine nunca fue oficialmente confirmada muerta. El silencio en el laboratorio se convirtió en una tercera presencia, más densa que las paredes, más pesada que el aire. Jonas, sentado, con la mano tapándose la boca. Todos esos años, cumpleaños pasados solos, aniversarios celebrados a la luz de las velas y sin nadie al otro lado de la mesa. Los cimientos construidos en su nombre, la culpa, la terapia, el dolor infinito. Había llorado a un fantasma. Esa noche, Jonas no regresó a su ático. Condujo hasta la orilla del río Hudson, donde las luces de la ciudad parpadeaban como señales que nadie podría descifrar jamás. Sentado en el asiento trasero de su coche, pulsó el botón de reproducción del buzón de voz una vez más. La voz de Elaine. Suave, firme, aterrorizada. No confíes en nadie de la empresa. Sus palabras ahora tenían un peso que no había aceptado del todo hasta esa noche. Ella nunca subió al avión. Alguien sí. Alguien. Con un anillo forjado. Y alguien se aseguró de que nunca hubiera mirado más allá hasta ahora. Miró fijamente el río mientras la ciudad se desdibujaba tras el cristal y las lágrimas. Había enterrado a la mujer equivocada. Y en algún lugar, Elaine podría seguir viva. Esa noche, Jonas no durmió. No por dolor. Había sufrido tanto como para desgastar la palabra, sino porque el silencio en su estudio se había convertido en algo más. Ya no era luto. Era rabia, y crecía. Observó el viejo informe de la caja negra, luego las fotos forenses esparcidas sobre el escritorio. Todas eran fragmentos de una historia que alguien más había escrito para él. Alguien que había elegido lo que le permitían creer. Durante 20 años, y en algún lugar entre el borde medio quemado de una tarjeta de embarque y la réplica barata del anillo que una vez juró no quitarse nunca del dedo, una nueva posibilidad comenzó a formarse. No era que Elaine hubiera muerto. Era que había desaparecido y alguien lo hizo parecer falso. La noche que sucedió. Retrospectiva. Empezó a llover justo después de medianoche. Elaine Reed salió de su oficina tarde esa noche, con los tacones resonando contra el vestíbulo de mármol, el bolso colgado del hombro y una mano apoyada en la curva de su creciente vientre. Apenas llevaba 10 semanas de embarazo y aún no se lo había contado a Jonas. No hasta que estuviera segura. No después del aborto del año anterior. Una limusina la había estado esperando como siempre. Solo que no era el conductor que conocía. Y se dio cuenta demasiado tarde. Giró, pero la calle estaba vacía. Una sombra se adelantó. Mano enguantada, golpe fuerte, oscuridad. La puerta del coche se cerró de golpe. No gritó. No pudo. No cuando la metieron en el maletero y el mundo se volvió negro. No estaba destinado a salir mal, pero la carretera serpenteó y los neumáticos se dieron en la curva mojada cerca de la cresta sur. El coche patinó, la chapa se rompió y el hombre que conducía, quienquiera que fuera, salió corriendo. La sangre se filtraba tras su chasquido al salir por la puerta y desaparecer entre los árboles. Elaine recobró la conciencia minutos después. El olor a gasolina le llenó la boca.
Tenía el tobillo torcido. Algo en las costillas se había roto, pero estaba viva. Apenas pateó, gritó. Su voz rasgó el silencio. El baúl se abrió de golpe. El pestillo se había roto desde dentro. La lluvia le empapó la blusa al salir a rastras. Pero el camino había desaparecido. El hombre también. El teléfono también. Cojeó hacia el bosque, sangrando, con frío, embarazada y sola. La encontraron un día después. O mejor dicho, una mujer la encontró. Eleanor Gibbons, de 78 años, vivía en una pequeña casa cerca de la base de la montaña. No tenía teléfono. Iba de excursión al pueblo una vez por semana a vender setas silvestres y jabón de resina de pino. Cuando vio el cuerpo desplomado al borde del bosque, pensó que era un fantasma. No lo era. Era Elaine. El rostro magullado, los labios agrietados, los ojos abiertos, pero vacíos. No recordaba su nombre. No recordaba el accidente, ni la ciudad, ni a Jonas, ni al bebé. No recordaba nada. Entonces empezaremos de nuevo, dijo la anciana en voz baja, mientras se quitaba las hojas del pelo enredado. Necesitarás un nombre, dijo la mujer mirando la única vela encendida junto a la ventana. La única luz de la habitación, Lucille, susurró Eleanor. Significa luz pequeña. La niña que una vez fue Elaine asintió lentamente. Y en ese momento, comenzó una nueva vida. Un nombre, un silencio, una historia reescrita, pero no para siempre porque 20 años después, alguien había recordado su anillo, y el pasado ya estaba en camino. La primera luz de la mañana de Iowa se filtraba por la ventana. La tetera de la vieja estufa apenas había empezado a silbar cuando Lucille extendió la mano para apagarla. Sus dedos, lentos pero expertos, se mantuvieron suspendidos un instante de más sobre la llama, lo suficiente para que Iris se diera cuenta. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Iris, con el pelo aún húmedo de una ducha rápida. Con su uniforme azul perfectamente planchado, Lucille parpadeó y luego sonrió suavemente, pensando en lo silenciosa que estará esta casa cuando tomes tu próximo vuelo. Se sentaron a la mesa de la cocina. La luz del sol iluminaba solo la mitad del rostro de Lucille, dejando la otra mitad en una suave sombra, como si ni siquiera la mañana estuviera segura de quién era realmente. Iris untó una tostada con mantequilla en silencio. Entonces, como si hubiera esperado toda su vida este momento para decirlo, murmuró: ¿alguna vez te preguntaste de dónde vengo? Lucille hizo una pausa. El cuchillo de mantequilla se detuvo en el aire. Eres mi hija. Sí, lo sé. Pero a veces me pregunto qué pasó antes de eso. O sea, antes de nosotras. Lucille no respondió de inmediato. Dobló la servilleta junto a su taza. Esa era su señal cuando necesitaba tiempo para protegerse. Me encontraron en el bosque. ¿Recuerdas? Finalmente dijo. El médico dijo que tuve un trauma severo, pérdida de memoria. Yo tampoco sé de dónde vengo. Unas horas después, volvieron a la carretera. Jonas conducía una camioneta, siguiéndolas con 2 autos detrás. Aún no sabía cómo acercarse. No sabía si tenía derecho a hacerlo. Lucille e Iris se detuvieron en un restaurante de pueblo junto a un campo de trigo que parecía oro líquido bajo el sol. Jonas esperó, las observó sentarse junto a la ventana, observó a Lucille remover el azúcar en su café como solía hacerlo Elaine. 2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, una vuelta en el sentido contrario. Le temblaba la mano. Dentro del restaurante, un joven camarero trajo 2 platos. Iris se rió de algo. Lucille se recostó con una expresión que Jonas no había visto en 2 décadas. Tranquila. Sacó el maletín de debajo del asiento. Lo abrió. Dentro, junto a capas de viejos archivos de seguridad y un sobresellado con la etiqueta Informe final del vuelo 287, había una desgastada partitura de piano. Claire Delon, Elaine, la había tocado cada vez que llovía en su antiguo ático. Antes del accidente, antes del dolor, sostuvo el papel entre los dedos,
con los bordes curvados por el tiempo. Entonces, cuando Lucille se llevó la taza de café a los labios y se giró hacia la ventana, la luz de la mañana le dio directamente en el pómulo. Jonas susurró, Ella, no entró. Esa noche, de regreso al hotel, Jonas se sentó en la cama. La partitura estaba delante de él. Encendió el pequeño altavoz que llevaba de viaje. Empezaron las notas. Luz de luna, igual que antes. Mientras tanto, al otro lado de la pequeña casa de Iowa, Lucille estaba sentada en su sillón, con los ojos cerrados. Esa misma pieza musical sonaba en el viejo tocadiscos de su rincón. No sabía por qué la ponía, solo que siempre la hacía llorar. Iris entró en la habitación y se detuvo. Otra vez esa canción. Lucille asintió. Siempre se siente como alguien que conocí, alguien que perdí. Tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza, sino de algo más, algo inalcanzable. Creo que solía amar a alguien, dijo en voz baja. Pero no sé a quién. Iris se arrodilló a su lado y apoyó la cabeza en el regazo de Lucille. Jonas estaba sentado en la cama del hotel, contemplando las gotas de lluvia que se aferraban a la ventana. Su esposa estaba viva, y la chica que había visto en el vuelo era su hija. Puso una mano sobre la partitura, con un nudo en la garganta. Ya me he perdido 2 décadas, susurró. Y no tengo ni idea de cómo ser padre. Pero en lo más profundo de él, una parte de Jonas, el hombre, no el multimillonario, hizo una promesa. Si tuviera que pasar el resto de su vida ganándose el derecho a estar en su puerta, lo haría. La puerta era azul pálido, con la pintura agrietada y desgastada. El número 12 de latón colgaba ligeramente torcido, como si hubiera resistido demasiados inviernos. Jonas estaba afuera, con el abrigo abrochado hasta el cuello, sosteniendo solo una partitura doblada en el bolsillo. No había ensayado nada. No se había preparado para nada. Solo le quedaba una verdad por decir. Desde adentro, pasos, suaves.